Grabar aquí. Listo. Por favor. Buenas noches. Te damos gracias, Padre, por permitirnos estar en esta clase. Señor, te agradecemos infinitamente por dejarnos aprender, por darnos tu conocimiento, por tenernos reunidos aquí, Señor. Sabemos que no toda la gente lo puede hacer, sabemos que no tenemos todos el tiempo para estar aquí. Agradecemos por nuestro maestro, por la sabiduría y por lo que nos va a enseñar, Señor. Gracias, gracias porque todo el tiempo tenemos la oportunidad de saber un poco más de ti, por tener ese conocimiento. Lo agradecemos infinitamente. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén, amén. Pues bien, ¿se acuerdan que estábamos viendo la clase pues pasada? Bueno, hace 2 semanas. Rapidísimo para hacer un recuento. Sí, Adelante, hermana Bárbara, por favor. hermano. Ay, perdón. Sí. Es que me vine para la recámara porque no me dan tregua aquí en la Ajá. casa. Estuvimos viendo las características, ¿no? Del origen del pecado en la creación humana y el mundo. ¿Sí, no? Ok. Ajá. Yo tengo en mis apuntes de que pues hablamos de el ángel caído que se llamaba serpiente, que tenía algo que me impactó a mí, es que ese personaje, como usted le llama, ese ser, tenía patas, Ok. ¿no? Y no, yo nunca pensé que tuviera eso. Ahora, otra pregunta que yo le quiero hacer, maestro, del Sí. respecto de, en el paraíso, ¿todos los animales hablaban o Ok. no? Aquí recuerden, denme un segundo. Perdón, es que empezó a llover y ya no escuchaba casi nada. No. mm, ¿Cómo explicarle? Recuerda que esta parte del animal es realmente fue un punto en el que el ángel caído empezó a tener el diálogo. Entonces usó a la serpiente. No es que en sí la serpiente hablara, sino que fue este ser el que empezó a tener ese diálogo, ¿vale? Es una representación de lo que empezó. Al final de cuentas, la Biblia nos va a hablar a través de situaciones en las cuales van a ser figuras, ¿no? Y nos va a hablar a través de figuras y a través de situaciones textuales. En este caso, cuando menciona que la serpiente, que era la más astuta dentro de todos los animales, y empezó a tener una conversación, es una figura como tal de este ser. No es que los animales hablaran, sino fue un diálogo que este ser maligno empezó a tener con la mujer. Entonces, la consecuencia se da a una figura también profética cuando le dice que va a arrastrarse. Digo, la Biblia también nos deja ver que es cierto, que probablemente la serpiente, pues antes tenía esta forma de las patas y empezó a arrastrarse en una señal también de la figura de lo que representa este ser, ¿no? A este ser se le conoce como la serpiente antigua. Entonces, por eso es que es una representación. No es que literal los animales hablaran como tal, sino es una figura del cómo
cómo la mujer, que fue la que tuvo el diálogo, empezó a tener ya un diálogo y apartarse de la voz de Dios. Recuerden que cuando nosotros estamos leyendo y finaliza el capítulo 2 de Génesis, dice que el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Y yo, si mal no recuerdo, les explicaba un poquito lo que decían algunos teólogos, que esta parte del que no veían su desnudez era por el reflejo de la gloria de Dios, ¿vale? Entonces, cuando pecan, la gloria se aparta y por eso es que podían verse. Entonces, ahí, eso es lo que yo puedo entender en mi discernimiento, no lo dice la Biblia, pero también nos deja ver que los sentidos, nuestros sentidos humanos estaban alerta, pues estaban más abiertos, por el cual podían escuchar más la voz de Dios y la vista era más aguda, porque tenían esa pureza de la santidad de Dios. Entonces, si nosotros empezamos a ver en la historia bíblica, todavía cuando Caín mata a Abel, aún había un diálogo. Ya no lo veían porque ya no se paseaban con él por la separación, pero todavía había un diálogo porque Caín le empieza a tener el diálogo y Dios tiene el diálogo con Caín cuando le pregunta a Dios, ¿a dónde está tu hermano? O sea, todavía había esa comunicación, sin embargo, después se fue apartando, hasta que vuelve a hablarle a Noé, ¿no? Bueno, ahí está la vida de Enoch antes, cuando es arrebatado. Sin embargo, cuando viene Noé, todavía hay un diálogo y ahí otra vez se pierde hasta que viene con Abraham, le habla a Jacob, ahí en sueños, con José, hasta que viene con Moisés y le da la ley, ¿no? Pero respecto a su pregunta, pues es esa parte, es una figura de lo que la Biblia nos habla, del cómo a nosotros, al igual, nos habla el enemigo cuando vienen las tentaciones, pero no lo vemos como a través de un perro, un gato o algo así, sino es una figura. En ese momento dice que la figura se la toma como la serpiente, ¿no? Y entonces empieza a hacer una referencia de que la serpiente es ese animal, el que es digo ya más específico, vemos que la serpiente pues es venenosa, se arrastra, es sigilosa, se va metiendo, se enreda. Entonces vemos esa figura del por qué Dios la usa como eso. ¿Sí, hermano Carlos? Sí, hermano Víctor, buenas noches. Para respaldar lo que estás diciendo, sí son figuras literarias llamadas retórica o metáfora. Hay muchísimas así en la Biblia. Por ejemplo, Salmo 91 dice, con sus alas te cubrirá. Yo no me puedo imaginar un Dios que tenga plumas, pero es una figura haciendo alusión a que como las gallinas protegen a sus polluelos. De esa manera no sé si quede más entendible así, que es una retórica, y cuando tengamos las clases de hermenéutica, ahí se aplica mucho, o las de homilética. Espero le haya Exacto. quedado con la hermana Barbie la respuesta. Gracias, hermano Víctor. Exactamente. Es la parte de la retórica, la parte metafórica del cómo Dios va usando las figuras para hacer la representación, ¿no? Muy bien, muchas gracias, hermano Charlie. No sé si haya quedado hermana Bárbara y quieran agregar algo más. Sí, sí, ya la entendí, maestro. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más que quieran agregar? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Permítanme, déjenme compartir mi pantalla. Listo. ¿Ya, verdad?
Estábamos exactamente en esta parte del origen del pecado en la creación y hablábamos cómo este ser viene y empieza a atentar a la creación de Dios, ¿verdad? Eh, y bueno, nos quedábamos aquí, donde Romanos 5:2 nos decía que colocaba explícitamente la culpa del pecado, por el pecado y la muerte en el mundo en Adán, la cabeza representativa del hombre, y el pecado vino al mundo por un solo hombre, Adán, y la muerte a través de ese pecado, a través de este hombre, ¿no? Vamos a continuar. Dice aquí la presentación, dice que hay un paralelismo entre las dos primeras rebeliones, Satanás y Adán. Satanás y Adán pecaron después de haber sido creados sin pecado, ¿no? Y lo habíamos comentado y lo habíamos explicado en algún momento, que realmente Dios no creó un diablo, sino que creó un ángel. Sin embargo, al rebelarse, al querer igualarse a Dios, empezó ese pecado, ¿vale? Y al igual Adán fue creado como un ser perfecto, porque dice que fue hecho a imagen, o bueno, todos nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, o sea, le dio la autoridad, le dio la sabiduría, le dio inteligencia, y vemos que lo dotó de grandes capacidades, porque cuando dice que él estaba en el huerto y le presenta a toda la creación, Adán le empieza a poner nombre a todos los animales que Dios le iba presentando, ¿no? Lo dotó con una inteligencia, con capacidades, y lo dota perfecto. De hecho, habíamos revisado dentro de la palabra en clases pasadas, cuando vemos que crea a este ser y dice que lo había creado, era acabado en perfección hasta que se halló en él maldad. En ese momento, hasta que se halló la maldad, se fue la perfección en la que había creado, ¿no? O sea, la creación es perfecta siempre y cuando nuestros ojos estén mirando fijamente a nuestro creador, ¿no? Va a empezar a ser imperfecta cuando nos desviamos de ese objetivo, nos desviamos de la vista del creador, ¿vale? Dice que Satanás y Adán pecaron después de haber sido creados sin pecado y experimentaron directamente la presencia de Dios, o experimentaban la presencia de Dios. Satanás estaba en la presencia de Dios en el cielo, mientras que Adán andaba con Dios en el huerto de Edén. Ahí Génesis 3:8 nos dice que Dios a la luz del día se paseaba y le habla, le dice, ¿dónde estás tú? Dice, ambos estaban insatisfechos con sus perfectas condiciones, deseando rebeldemente ser como su creador. Ahí Génesis 3:5 nos detalla cuando dice la mujer, dice que la mujer, cuando recibe el engaño del diablo, de la serpiente, voltea a ver el árbol y dice que lo vio agradable a los ojos, bueno para comer y codiciable para alcanzar sabiduría. Y a esa parte de codiciable para alcanzar la sabiduría se refiere a alcanzar los pensamientos o como era Dios. Por eso es que dice que quiso ser el hombre, o la creación quiso ser igual que su creador, ¿vale? Dice, pero en lugar de hacerlos iguales a Dios, su rebelión los hizo mucho menos como Dios de lo que ya habían sido, y los separó de Dios, ¿no? Obviamente vemos que todo lo que nosotros creamos que nos conviene, yendo en contra de la voluntad de Dios, nos va a hacer inferiores a Dios, y por ende nos va a separar más de Dios, ¿no? ¿Qué le pasó a este ser? Fue expulsado del paraíso y Adán fue expulsado del Edén, ¿vale? Dice que puesto que Dios no puede ser el autor del pecado y no tienta a nadie y no tienta a nadie a pecar. Ahí Santiago, ya lo hemos revisado. Santiago 1:13 nos dice que Dios no puede ser tentado por nadie
y Dios no nos va a tentar, ¿vale? La tentación es algo exclusivo o algo que proviene del enemigo. Dice, puesto que Lucifer, los ángeles que lo siguieron, Adán y Eva fueron creados sin pecado, surge la pregunta de dónde se originó el pecado. Entonces, el pecado ocurrió porque Satanás, los ángeles, Adán y Eva, eligieron ejercer su voluntad para desobedecer a Dios en vez de amar a su creador o en vez de amar a Dios. En consecuencia, como criaturas que somos, criaturas creadas por Dios, no pueden escapar de la rendición de cuentas a su creador, ¿vale? De hecho, si nosotros leemos ahí Génesis, el último versículo de Génesis, capítulo 1, dice que cuando vio Dios que había creado todo, dice, y vio Dios todo lo que había creado, lo vio bueno en gran manera, o sea, lo vio perfecto, lo vio excelente, ¿vale? ¿Sigue aquí? Profe, aquí tengo una duda. Aquí dice, en el primer párrafo, donde pone el huerto de Génesis 3:8, luego dice, ambos estaban insatisfechos con sus perfectas condiciones, deseando rebeldemente ser como su creador. O sea, ellos ya tenían en su mente, en su ser hombres rebeldes. O sea, no lo entendía esa parte. No, dice, A ver. o sea, la explicación, o bueno, lo que les estoy comentando es que ellos fueron creados, de hecho, por eso lo decía hace un rato, cuando nosotros leíamos Ezequiel, cuando empieza a hablar del rey de Tiro, dice que fue perfecto, era perfecto, este ser fue perfecto, al igual que Adán era perfecto. Sin embargo, ellos no decidieron, al igual que nosotros, tenemos un libre albedrío, ¿verdad? Igual ellos, los ángeles también tienen un libre albedrío. ¿Cómo lo podemos ver? En la decisión de Satanás y de sus ángeles. Decidieron, el libre albedrío es eso, es una decisión, ¿vale? Y la decisión es nuestra. Deuteronomio dice, Moisés le está repitiendo la ley al pueblo antes de entrar a la tierra prometida, antes de que él muera, y Deuteronomio dice, pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues el bien para que escoge pues la vida para que te vaya bien. Eso es el libre albedrío, es una decisión. Podemos escoger el bien o podemos escoger el mal. Están los dos delante de nosotros y nosotros tenemos que elegir melón o sandía, ¿vale? Al igual, Dios nos lo pone así, y al igual lo decidieron estos seres. Ellos fueron creados perfectos, sin mancha, sin pecado. ¿Por qué lo vemos así? Porque estaban en la presencia de Dios. Satanás estaba en el cielo. Yo les decía que algunos teólogos explicaban o hacían la alusión dentro de todo lo que leímos de Ezequiel, de sus vestidos, que era él que fue creado para esa alabanza, y sus vestidos al moverse eh, generaban estos ritmos o esta alabanza a Dios, porque fue creado para eso, para alabar. Como toda la creación, fuimos creados para alabar al Creador, ¿vale? De hecho, la Biblia dice que si aún nosotros calláramos, la creación alabaría a Dios, ¿vale? Entonces, ellos fueron creados sin mancha, sin pecado. Sin embargo, dentro de su libre albedrío, decidieron este ser, dice la palabra, este ser que a causa de la multitud de sus contrataciones, del ver toda la alabanza, de todo el servicio que él tenía y que era para Dios, en su corazón se creó maldad y quiso esa alabanza para él. Y entonces, ¿qué hizo? Decidió dejar de alabar a Dios para querer alabanza para él.
de Isaías dice que iba a subir a lo alto junto a las estrellas de Dios y sentarse junto al Altísimo y poner su trono junto al Altísimo. ¿Por qué? Porque quería esa alabanza. ¿Qué hizo el hombre? Lo veíamos en Génesis 3:5, cuando vemos, si quieren vamos a leerlo. Dice la palabra, ah, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, ambos, tanto el hombre como Satanás, querían ser como Dios, queriendo igualarlos. Por eso es que ellos en su libre albedrío decidieron alejarse de Dios. ¿Cuál es la diferencia que tenemos nosotros en cuanto a los ángeles? Que nuestras malas decisiones, si nos arrepentimos de corazón, podemos regresar a la presencia de Dios. Pero el diablo y sus ángeles ya no. ¿Ok? ¿Sigue aquí? ¿O más o menos? ¿O no? ¿Sí? ¿Segura? Ok. Entonces, dice que por eso es que yo les decía que Él lo creó todo, era bueno en gran manera. Así dice, así termina Génesis, el primer capítulo de Génesis. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. O sea, cuando Él termina la creación, dice que todo era bueno. Sin embargo, la consecuencia, o sea, tanto el hombre como este ser, dice aquí la diapositiva, que eligieron ejercer su voluntad para desobedecer a Dios en vez de amar a Dios. En consecuencia, como criaturas, no pueden escapar de la rendición de cuentas a su creador. ¿Cuál es la rendición de cuentas? La rendición de cuentas o la consecuencia de este ser va a ser el infierno, porque la Biblia dice que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, las malas decisiones de algunos hombres los va a llevar a- al infierno, ¿vale? Sí, hermana Bárbara. Maestro, yo le quiero preguntar. En la palabra dice que un día son 1000 años para Dios. Entonces, ¿los 7 días son 7000 años No, para no, no, no. Cristo? No, la creación, cuando nosotros leemos Génesis, la creación, o Dios creó el mundo, el universo y todo lo que vemos y lo que no vemos fue creado en 7 días naturales. Por eso cada día dice que por eso fue la tarde y la mañana, un día, un día normal. A esto, digo, son muchas cosas, pero ¿por qué dice la mañana y la tarde? Porque los judíos o los israelitas llevan un calendario lunar, no un solar como nosotros. O sea, el día de ellos empieza cuando cae la tarde. O sea, hace 1 hora y media aproximadamente, como 6:30 de la tarde, hace casi 2 horas, 6:30, 7 de la tarde, para ellos empieza un nuevo día o termina el día anterior, ¿vale? Para ellos así es, por eso dice la tarde, fue la tarde y la mañana un día. Y para nosotros el día empieza a las 12 de la noche, que son las 0 horas, ahí empieza otro día. Pero ellos llevan un calendario lunar, ¿vale? Por eso no es que hayan sido
7,000 años, ¿no? La creación o Dios, la creación fue en 7 días comunes y corrientes, ¿vale? Ya después en el cuarto día explica que él empieza a hacer las lumbreras, las estrellas, las constelaciones y entonces le da la indicación y eso te va a servir para que tú hagas separación de los días, de las horas, de los minutos, de las semanas, de los meses y de los años. Así te vas a guiar, pero los días fueron, o la creación fue en 7 días naturales. ¿Ok? Dice que el pecado no sorprende a Dios. Él, Dios, es capaz de vencer el pecado. Dice, pero la culpa por el pecado está a los pies de las personas que eligen desobedecer. La soberanía absoluta de Dios no mina en modo alguno la responsabilidad del hombre. Esto es cierto tanto para Satanás y los ángeles caídos como para Adán y Eva, que transmitieron su pecado a todos sus descendientes. ¿Qué es esto? Si ustedes recuerdan, cuando Dios expulsa al hombre del huerto de Edén, dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, que sabe el bien y el mal. Y entonces Dios protege, o la Trinidad protege el árbol de la vida. ¿Se acuerdan? Dice que pone ángeles y una espada que está revoloteando y dice, para que el hombre no extienda su mano y coma del fruto del árbol de la vida y viva para siempre. Porque ¿cuál iba a ser la consecuencia? Vivir mal. ¿Perdón? Pues vivir en pecado, ¿no? Exactamente. Que toda iba a tener, ahí iba a empezar la eternidad de ese hombre o de esa mujer que comiera del árbol del fruto de la vida, iba a vivir eternamente, pero iba a vivir eternamente en pecado. Por eso es que le pone la espada, pone los ángeles, y por eso es que tenía que venir el Señor. Por eso es que dice aquí que el pecado no sorprendió a Dios. Recuerden que Dios es eterno, ¿no? Dice, si mal no recuerdo, es Filipenses, si no alguien me ayuda, cuando dice que Él predestinó a todos antes de la fundación del mundo. O sea, Dios es eterno, está en todo momento. Él conoce todas las partes, pero fue iniciando. Y como sabía que el hombre iba a desobedecer, manda a su hijo. Para Dios no era difícil crearnos con la convicción de que lo obedeciéramos, pero eso nos hubiera hecho sin voluntad, nos hubiera hecho como robots. Y lo que Dios busca es que tú lo elijas por amor, por obediencia, no porque Él lo estableció y nadie iba a pecar, sino Él lo creó para que eligiéramos su presencia en vez de la gloria de este mundo. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí. ¿Puedo comentar, hermano? Sí, adelante, hermano. Sí, mira, es que todo concuerda. La Biblia está muy entretejida. Aquí en el libro de Jeremías, hermano, capítulo 2, versículo 13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo con respecto a lo que decías hace rato de pongo delante de ti la vida y la muerte. Dice que el pueblo ha hecho dos males. Primer mal, me dejaron a mí, fuente de agua bendita. La palabra fuente en el hebreo es makor, que significa felicidad o sabiduría. Con respecto a la pregunta que hacía la hermana Jackie, ¿por qué se sentían satisfechos o insatisfechos con la creación? Ellos a lo mejor se sentían insatisfechos porque no querían ser igual que Dios, entonces eligieron una mala decisión, ser como ellos quieren. Y dice el versículo 19, tu maldad te castigará. O sea, la maldad de uno mismo castiga, porque a veces decimos que Dios me castigó, no. Nuestras malas decisiones son las que nos castigan. Versículo 19 de Jeremías 2 dice, y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y cuán amargo
es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Entonces Jehová Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros tercos, empecinados en que queremos o pensamos hacer las cosas mejor que Dios, hermano. Es lo que quería Exacto. comentar. Muchas gracias, hermano Charlie. Exactamente, ¿no? Es el punto. O sea, Él nos crea bien, nos crea buenos, sin embargo, nosotros decidimos, ¿no? Por ahí, no me acuerdo en dónde dice que Dios, parafraseado, Dios nos creó buenos, con bien, pero el hombre eligió sus malos caminos, ¿no? Elige su propio destino, elige alejarse de Dios. No, no, no es que desde el principio ya tenían ese pensamiento del pecado, sino que en el caminar eligen separarse de él, ¿vale? Dice aquí, pecar es una actitud de rebeldía y desprecio hacia Dios, perdón. Romanos 1 del 21 al 25 nos explica por qué es un desprecio hacia Dios y rebeldía, porque se sigue en contra de los designios de Dios, ¿no? Dice, pecar es la actitud de cambiar la gloria de Dios por otras cosas que no son de Dios, ¿ok? Dice, es adorar y servir a cosas creadas en lugar del creador. Es despreciar a Dios y preferir otras cosas por encima de Dios. Servir a Dios. ¿Ok? Dice que el pecar es una actitud de cambiar la gloria de Dios por otras cosas que no son Dios. Y ahí hay muchísimos ejemplos que podríamos poner, ¿no? Tanto de eh, la vida, la vida humana, la vida sexual, la parte de el material, el envidiar, todo aquello que nos hace adorar o desear otras cosas antes que la presencia de Dios. Permítanme, déjenme poner mi cargador porque se me va a apagar la computadora. Listo. Jeremías 2, del 12 al 13, nos habla sobre estas cosas y ya un poquito de lo que nos explicaba y nos leía ahorita el hermano Carlos Vieira, ¿no? Es toda esa parte de lo que nos decía que ellos habían preferido, parafraseado, sus deleites antes que la presencia de Dios. Por eso es que iban a pagar por su decisión. No es porque Dios nos castigue, no es porque Dios sea malo, sino que nosotros buscamos satisfacer nuestros propios deleites, ¿vale? Dice que pecar es la actitud de mediocridad, de buscar satisfacción en cualquier cosa por encima de Dios, que es la fuente real de toda satisfacción. Santiago 2, 10 y 11 nos habla de esta parte de los significados que puede tener el pecado, ¿no? Nos dice aquí que es algo o es una actitud mediocre que podemos llegar a tener en nuestra vida. Eclesiastés 7:29, esa cita que, perdón. Se las envía, hermano, que es la que dice que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos Ah, persistieron en destruirse. ok, sí. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron sus muchas perversiones. Sí, gracias, hermana Vero y hermano Carlos Vieira. Eclesiastés nos dice exactamente eso que comentaba, ¿no? O
sea, y contestando un poco la pregunta de Jackie, pues es esa parte, ¿no? O sea, realmente Dios nos hace perfectos, nos hace rectos, sin embargo, nosotros buscamos nuestras propias perversiones o nuestros propios deseos, ¿vale? Dice aquí que pecar también es actuar en contra de la ley de Dios. Dice, pero ¿por qué eso es pecado? ¿Por qué eso es pecado? ¿Por qué es pecado actuar en contra de la ley de Dios? Dice, porque es actuar en contra de Dios directamente, es rebeldía hacia Dios. Pecado no es solo hacer cosas, pecado es una actitud de rebeldía y desprecio hacia Dios, ¿vale? Aquí hay un ejemplo que nuestro pastor Jonathan pone mucho en una situación. Yo les comentaba al inicio del semestre el por qué dentro de la doctrina que nos ha enseñado el pastor y del cómo vemos, por qué vemos en la Biblia la situación del por qué la salvación sí puede perderse. Eh, Puede contestar un poco aquí en esta pregunta, ¿no? Del por qué el pecado. No vamos a perder la salvación por un pecado que hagamos ahorita, ¿no? O sea, Dios es soberano y Dios es bueno y ciertamente podemos hoy equivocarnos en algo, pero no por eso, porque el Espíritu Santo o Dios no está jugando, ¿no? Dice que nosotros cuando aceptamos al Señor Jesús, el Espíritu Santo viene y posa sobre nosotros y somos bautizados con el Espíritu y en eso somos sellados. Cuando sea el momento del arrebatamiento, perdón, dice que la cosecha va a ser arrebatada, pero solamente él va a tomar lo que le pertenece. ¿Y cómo él va a saber qué es lo que le pertenece? Cuando el Espíritu de Dios esté en ellos, ¿no? Los ángeles tomarán a los que tengan el Espíritu y los que no tengan el Espíritu serán dejados. Sin embargo, hagamos de cuenta que ahorita yo me enojo efusivamente con mi familia y pues estoy pecando, ¿no? Bueno, puedo enojarme, la Biblia me dice que puedo enojarme, pero no puedo pecar, ¿no? Entonces, me enojo por algo que hicieron y voy más allá y peco. Y dentro del regaño que puedo hacer, excedo y caigo en un pecado en contra de Dios. Sin embargo, en ese momento no quiere decir que el Espíritu de Dios se va a ir y entonces yo le digo, Señor, perdóname, de verdad me equivoqué, estaba muy enchilada la cosa, estaba muy caliente y me fui en mis casillas. Y entonces en ese momento, como me arrepentí, el Espíritu Santo otra vez viene. Y me vuelvo a equivocar y se va, ¿no? Y así me conecto y me desconecto. O sea, no, así no es. Pero ¿a qué me refiero aquí con este punto del que pecar es actuar en contra de la ley de Dios? Ciertamente nosotros ya no estamos bajo la ley, ¿vale? Nosotros estamos bajo la gracia a través del Señor Jesucristo. Sin embargo, no quiere decir que no debemos de obedecer la ley. Y creo que ya se los había platicado la otra vez, porque el Señor Jesús dijo, yo no vengo a abrogar, o sea, no vengo a decir que la ley ya pasó y que no sirve, sino yo vengo a cumplirla. Y fue el único que la cumplió. Y entonces él nos dejó dicho, dice, ahora me voy, pero te dejo dos mandamientos. Cuando le preguntan, maestro, ¿cuál es el primero y gran mandamiento? Y contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, bla, 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 bla. Dice, y el segundo es igual de importante que el primero, amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y en esos dos mandamientos se cumple toda la ley, todos los profetas y todos los salmos. Entonces dice que ahí se cumple la ley y nos los deja como mandatos. Ama al Señor y ama a tu prójimo.
Entonces, si en esos dos se cumple toda la ley, entonces ciertamente nosotros vivimos bajo la gracia, pero él se refería a ya no vivimos bajo la ley, al hecho de que ya no debemos de hacer sacrificios de animales, porque él ya fue el sacrificio, no al dejar de obedecer los mandamientos de Dios. Por eso es que el pecado es ir en contra de la ley de Dios. Entonces, ¿en qué podemos? Y yo les decía que el pastor ponía un ejemplo muy, muy seguido de esta parte de lo que es el pecado. Hoy todos podemos saber cuál es un pecado fuerte o grave en nuestra vida, ¿no? Llevémoslo a malos negocios. Hacer un mal negocio o robar o hacer un fraude, todos sabemos que eso es un pecado, ¿vale? Y somos carne y podemos caer, podemos ser tentados y podemos caer, ¿vale? Sin embargo, dentro de los días, si el Espíritu está en nosotros, dice la palabra que el Espíritu Santo es el único que nos va a convencer de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, si el Espíritu está en nosotros, no nos va a dejar tranquilos y nos vamos a estar sintiendo mal, nos vamos a estar sintiendo incómodos, vamos a estar avergonzados, vamos a sentir que todos nos persiguen con un delirius tremendo de delirio de persecución, que cualquier cosa y ya nos sentimos en la cárcel y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y nos arrepentimos delante de Dios. Entonces, en esa parte el Señor nos perdona. Pero, ¿qué pasa si nosotros hacemos un fraude, o un robo o un mal negocio, pero lo practicamos de constante? O sea, sí sabemos que no es malo, pero decimos, "Ah, ahí después me pongo a cuentas". Pero lo seguimos haciendo y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Eso es una práctica del pecado. Entonces, eso quiere decir que en nosotros no hay convencimiento. Entonces, en nosotros no hay salvación, ¿vale? Entonces, ¿por qué decir o actuar en contra de la ley de Dios? Al que practica el pecado, ese es al que se le va a pedir o se le va a apartar. Pero si llegamos a pecar y nos equivocamos y en ese momento, Dios nos guarde, ¿verdad? Colgamos los tenis, pues Dios no nos va a decir, híjole, mi chavo, pues es que te, te ahogaste con un cacahuate cuando acababas de pecar. Pues no, Dios es bueno, conoce si en la intención de nuestro corazón estaba el desobedecer, el hacerlo, el actuar con dolo, pues es diferente, ¿verdad? Pero si pecamos porque caímos, pues es diferente. Sí, no sé si me doy a entender, Sí, ¿sí? muy claro. A eso, por eso el pecar es ir en contra de la ley de Dios, cuando vamos y la desobedecemos deliberadamente, con todo dolo, con todo prejuicio y perjuicio hacia los demás, ¿vale? Hermana Barbie, Perdón, hermano, ahora vengo muy preguntona. Perdón, no, hermanos. dígame. A ver, yo entiendo que cuando usted me está diciendo que vino nuestro Señor Jesús y dijo, la ley yo no la voy a quitar, pero en estos dos mandatos que les doy, que es amar a Dios sobre todo y al prójimo, está generando toda la ley. Eso yo lo entiendo como no matar a nuestro prójimo, no nada más, bueno, habrá alguien que esté medio chispado y se los quiere echar, ¿no? Pero no hablar mal de las personas, Exacto. ¿no? Sí, de hecho, ahí va poniendo
va poniendo ejemplos, ¿no? Por ejemplo, pone un ejemplo del adulterio. Dice, oíste que fue dicho que no desearás a la mujer de tu prójimo. Pero yo te digo que si porque antes el adulterio se considera hasta el punto en el que hay una relación sexual. Cuando se está casado o se relaciona con alguien casado, el adulterio no se consuma o no se consumaba bajo la ley hasta que había un acto íntimo. Pero el Señor Jesús dice, pero si tú ves y aún lo deseas en tu corazón, ya adulteraste. O sea, no necesitas llegar a la relación, sino lo deseas, tienes mal pensamiento, mal deseo y quieres ir a algo más con esa mujer o con ese hombre, ahí ya adulteraste. Y también pone el ejemplo, dice, escuchaste que fue dicho, no matarás. Pero yo te digo que si guardas rencor contra alguien, vas a ser acusado de juicio. Y si me parece, si mal no recuerdo, dice, si maldices a alguien, serás llevado ante el concilio, y si le dices fatuo a tu hermano, serás condenado al lago de fuego. O sea, el Señor Jesús no solamente nos dejó la ley, sino nos la subió. ¿Vale? Vamos a continuar. Dice, el pecado dañó nuestra relación con Dios. En Génesis 3, del 17 al 20, dice, lo primero que produjo el pecado en el hombre fue una separación de Dios. El hombre perdió su comunión con su Creador. Ahora la relación de Dios con el hombre es de ira, juicio y condenación. El pecado también dañó la relación entre los hombres. En Génesis 3, 12 y 16 dice que el pecado afectó directamente la relación entre Adán y Eva. Ya no hay confianza, ahora hay egoísmo y orgullo. Adán está dispuesto a que Eva cargue con la culpa sin aceptar la suya, y además se generó un choque que sería constante entre el hombre y la mujer, en el que la mujer trataría de tomar el lugar del hombre y el hombre sometería incluso a la fuerza a la mujer. Toda guerra y conflicto en la historia del hombre toma toda envidia, traición y egoísmo, todo odio y conflicto es producto finalmente del pecado del hombre, ¿vale? O sea, ahí daña primero la relación de Dios de Dios con nosotros o de nosotros con Dios, por el cual nos aleja y empieza un juicio, hay una condenación, pero también habrá un castigo, pero también hay un daño entre la relación humana, ¿vale? En esa lucha de poder, ¿vale? Dice que el pecado también dañó la creación de Dios. En Génesis 17 y 18 nos dice por qué Dios maldijo la creación. Dice, el hombre fue creado para administrar la creación de Dios. La tierra está directamente relacionada con la raza humana, de manera que el pecado del hombre afectó de inmediato a la tierra. La tierra se volvió estéril y el hombre se volvió violento en contra de la creación de Dios. Y hoy lo podemos ver pero de una manera sobrenatural, ¿no? La, los terremotos, las inundaciones, los tsunamis, etcétera, el cambio climático, cómo se está moviendo. Yo les platicaba, si mal no recuerdo, que algunos teólogos comentaban o decían que antes del pecado, cuando el hombre tomaba un fruto, era era tan la perfección que volvía a nacer o que nacía en cuanto lo tomaba, ¿no? Sin embargo, también les decía que, pues, no me parecía tan acertado el comentario de este teólogo, ya que, pues, la creación nos dice que Dios puso al hombre en el huerto a que labrara la tierra, a que la trabajara para que la tierra produjera, ¿no? Lo que me deja ver la palabra ahí es que
era más fácil la producción, que no tardaba, que era más fácil el trabajo a lo que ahora es, ¿vale? Y otro punto dice que la muerte trajo muerte física y eterna. En Génesis 2:15 al 17 dice que Adán no murió inmediatamente, pero la muerte se introdujo como consecuencia del pecado. Pero en realidad la más grave consecuencia del pecado es la muerte eterna. Es la separación eterna de Dios, lejos de su presencia y de su gloria para siempre, ¿no? Y 2 Tesalonicenses 1:6 al 9 nos habla. ¿Qué es esto? Hubo una muerte. ¿Se acuerdan? Lo que leímos aquí de la mujer dice, cuando el diablo le dice, no es cierto, no vas a morir, sino Dios sabe que si comes del fruto, vas a ser igual que Dios. Y entonces la mujer empieza a verlo y come y no mueren, porque la Biblia todavía nos habla, pero murieron en una parte espiritual. ¿Por qué? Porque se separaron de Dios. Sin embargo, en el capítulo 5 de Génesis nos deja ver que Adán murió después de 935 años, si mal no recuerdo, dice la palabra que murió, que tuvo hijos y hijas, pero murió, ¿vale? Llegó una muerte física. Dice, ¿cuál es el estado de pecado? ¿Cuál es el estado de pecado del hombre? Dice, el más grave problema es que después de que el hombre pecó, quedó en un estado de esclavitud al pecado. O sea, hoy nosotros ya no, ¿verdad? Pero la humanidad, quien no conoce a Cristo, está esclavizada al pecado. Es su esclavo todos sabemos la referencia o el significado de esclavo, ¿verdad? Está sometido. Y antes así estábamos. Sin embargo, Cristo nos liberó, ¿verdad? Tito 3:3 nos habla de esta parte. Dice, ¿cuál es el otro estado del hombre? Dice, un estado de muerte espiritual, un estado de incapacidad de buscar a Dios y ese estado se conoce como depravación total. La incapacidad de buscar a Dios se conoce como una depravación total. Una vez el pecado entró en el mundo, el hombre vive en un estado de depravación total, es decir, la incapacidad de salvarse a sí mismo. Sin la capacidad siquiera de buscar a Dios, el pecado produjo una separación total entre el hombre y Dios. O sea, hay casos extremos, ¿no? Y hay casos que van en ese aumento. Hay quien está en ese punto, en una depravación total, en una depravación no solamente sexual, sino una depravación de pecado a diestra y siniestra, y eso lo incapacita de buscar a Dios. No es que no quiera, obviamente entra su libre albedrío de no quererlo, pero está incapacitado. Se tiene una incapacidad a su voluntad. Está sometido, es esclavizado totalmente. ¿Ok? Y finalmente, ¿cuál es la solución para el pecado? Dice, la única solución para el pecado es la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo murió para pagar y perdonar el pecado de los hombres, de manera que la única forma en la que el pecado puede ser eliminado es a través de la gracia de Dios, a través de la muerte del Hijo de Dios, el arrepentimiento y nuestra fe en Él. ¿Vale? Colosenses 2:11 y 15 nos habla de eso. Dice, la única solución para el pecado es la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Entender lo que es el pecado y comprender su gravedad debería de llevarnos a arrepentirnos ante Dios. Hemos ofendido a Dios, hemos despreciado su nombre, hemos deshonrado su gloria y hemos cambiado y lo hemos cambiado por cosas infinitamente menos valiosas. O sea, ciertamente el pecado nos tenía eh, cegados, ¿no? Buscando o poniendo el lugar de Dios sobre otras cosas y nos había quitado aún hasta la voluntad de buscarle. Sin embargo, la gracia de Dios, a través de su Hijo Cristo Jesús, nos trajo esa redención y esa nueva vida. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, alguna duda?
¿Algún comentario? ¿Qué es el concilio? Ya. Ok, se la contesto la siguiente semana, hermana Bárbara, que ya van a dar a 8:50. Pero de la clase, ¿alguna pregunta o duda? Bueno, también la pregunta de la hermana Bárbara es de la clase, ¿verdad? Pero sobre lo que terminamos de ver, ¿no? ¿Todo bien? Todo bien. Vale. Vamos a orar, ¿vale? Para terminar este tiempo. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias porque tu amor, Señor, es eterno hacia con nosotros, Señor. Porque tu voluntad, Padre, busca, Señor, o tu voluntad es hacernos bien, Padre bendito, Señor, en todo momento. Hoy te pedimos, Señor, que nuestra voluntad, Señor, sea, Señor, conforme a tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Hoy yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tanto la vida de mis hermanas, Señor, aquí reunidos, Señor, como la mía, la de sus familias y la mía, Señor, te pongamos en tus manos, Señor, nuestro albedrío, Señor. Esa decisión, Señor, esa capacidad que tenemos para decidir, Padre bendito, Señor, que la ponemos en tus manos, Padre, para que tú a través de tu buena voluntad, Señor, nos guíes siempre por los caminos rectos, Señor. Que siempre tu Espíritu Santo, Señor, nos dé y nos permita, Señor, tener la sabiduría para tomar las mejores decisiones, Señor, para no errar, Señor, para no equivocarnos, Padre bendito, Señor, para no hacer, Señor, un desastre, Señor, que nos conlleve, Señor, a separarnos de ti, Señor. Permite, Padre mío, Señor, que nuestra vida, Señor, esté sometida a tu voluntad, Señor, a tus designios, Señor, a tus mandatos. Permítenos cumplir cabalmente, Señor, los mandatos que nos dejaste, Señor, para poder a través de ellos, Señor, seguir avanzando en ti y alcanzar, Señor, la buena voluntad que tienes hacia nosotros, pensamientos de bien y no del mal, Señor, para darnos, Señor, un buen fin, Señor. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, gracias por la vida de cada uno, Señor, gracias porque nos has hablado, nos has enseñado, Señor, y hoy te pido que agarremos, Señor, todo lo que se habló, Señor, que lo pongamos en práctica, Señor, y que vivamos para agradarte momento a momento, Señor. Yo los bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Nos vemos, primero Dios, la siguiente semana. ¿Vale? Cuídense Gracias. mucho. Sí. Nos vemos, buenas noches, bendiciones. Bendiciones. Luego. Ya, ya. Ujú.